Después de haber visitado Pekín, os podemos asegurar que Shanghái es la ciudad menos china de China. Pekín nos sorprendió por ser una ciudad con cosas propias de China, todo lo contrario que Shanghái, que es una ciudad moderna y más occidental. Por eso, si os gustó Pekín, sentarse, porque os mostraremos la zona más moderna y antigua de Shanghái. Pero antes, volveremos al principio. Para los que no lo sepáis, que seguramente se hagáis algún lío, os voy a explicar un poquito aquí cómo van estas tarjetas, ¿vale? Esto que pone aquí T109 es el número de tren. Luego aquí en el lateral donde pone 10 es el número de vagón. Y donde pone 004, no liarse que no es el número de habitación, ¿vale? Es el número de litera. En las puertas suelen poner lo que es el número de habitación, pero aquí no lo especifica. Aquí especifica solo número de literas, que lo veréis en las mismas puertas de fuera para entrar a la habitación. Y luego dentro os encontraréis esto, ¿vale? Esto de aquí no lo especifica lo que es en el billete, que es el número de habitación, pero sí que os especifica esto, que serían número de litera 1, 2, 3, 4. En mi caso sería litera número 4. Buenos días, viajeros, viajeras. Estamos aún aquí en el tren, camino de Shanghái, nos quedan unas 3 horas más o menos. Como experiencia de tren nocturno, la verdad que las camas son un poco malas, dejan mucho que desear. Y eso que se supone que cogimos las camas blandas, ¿vale? Tenéis opción de coger cama dura o cama blanda. Hay una diferencia de 15 euros entre ambas, pero como consejo, si queréis ahorrar dinero, más vale que se cojáis lo que es las blandas, porque las duras tienen que ser eso horribles, ¿eh? Y luego otras cosas que me ha chocado mucho aquí también, los espacios de las habitaciones son sumamente pequeñas, muy pequeñas. Habemos 4 personas metidas ahí, son 2 literas y estamos ahí en un espacio súper reducido, o sea que no te puedes ni remover. Y el tema del aseo parece mentira que estando aquí en el siglo XXI y siendo China, no sé, una potencia de las más grandes del mundo, que tengamos aún estos tipos de aseos aquí. Este es el tipo de aseo que se vais a encontrar en China en todos los sitios públicos, ¿eh? A ver, me refiero a públicos, incluso hasta uno de los centros comerciales más importantes de Pekín, o sea, da todo lujo. Buenas tardes, chicos, hemos llegado a Shanghái. Ahí en esa puerta tenemos lo que es nuestro alojamiento, que ya os enseñaré, porque la verdad es que llama mucho la atención. Shanghái, aparte de ser una de las ciudades más pobladas de China, es uno de los principales atractivos turísticos. Sus impresionantes rascacielos dominan el paisaje de una urbe que, sin embargo, todavía conserva aún una parte del espíritu de la China más tradicional. Vamos a empezar visitando el barrio del Bund, que es donde están muchos de los edificios de la época colonial y donde se tienen de las mejores vistas de su centro financiero. Esta zona es de las más visitadas de Shanghái, ya que conecta con una de las calles más importantes, Nanjing Road East, que es la calle más comercial donde encontrarás las mejores marcas e ideal para hacer compras. Si Shanghái es bonito de día, imaginarse cómo es de noche. Puesto que los edificios los iluminan hasta las 11 de la noche normalmente, os recomendamos vengáis a este punto para contemplar el gran espectáculo de luces que ofrece cada día a las 9 de la noche.
Y ahora sí, vayamos al centro donde se ubica la famosa Torre Perla, icono de esta ciudad. Vamos de camino al centro. Tic, tic, ahí está. O sea, está ya grabada hasta que... Ahí está, ahí está. Ah, vale. Pudong es el distrito de las grandes torres y del centro financiero de la ciudad. Este es otro punto que os recomiendo venir, tanto de día como de noche. También podéis subir al mirador de la Torre Perla. Pero os recomiendo no subir en días festivos si no queréis hacer horas de cola como me pasó a mí. De arriba tendréis unas vistas de 360 grados de toda la ciudad. Si no disponéis de mucho tiempo, una de las cosas que os recomendaría es coger sin duda alguna el bus turístico. Os llevará a los puntos más importantes de la ciudad de Shanghái. Bueno, ya estamos aquí en el autobús descapotable. Nos ha costado la entrada 100 yuanes, que son alrededor de los 12 euros, 13 euros. ¿Vale? Este es el ticket y va incluido lo que es la subida al skyline de un hotel. Puedes subir y bajar tantas veces como queráis durante todo el día. La torre de Jinmao es la tercera más alta de Shanghái. Tiene 420 metros de altura y 88 plantas. Os recomiendo que subáis a uno de los 3 miradores de las 3 torres que tiene Shanghái. En nuestro caso optamos por coger el tour del bus porque ya iba incluida. Por el contrario, queréis comprar el ticket en taquilla, os costará 15 euros. Salimos del ascensor. ¡Buah! Planta 88. Y para continuar con lugares a visitar, una vez que ya estáis en el distrito de Pudong, os aconsejamos ir al acuario de Shanghái. Hola chicos, acabamos de llegar al acuario de Shanghái. Dicen que es uno de los más grandes del mundo. La entrada para adultos son 160 yuanes. Vamos a ver qué tal. Si hay una cosa que nos encantó de Shanghái, ese fue su acuario. Considerado como uno de los más bonitos del mundo y cuyo túnel submarino y la cantidad de especies que alberga en este hará la delicia ya no solo de los más pequeños, sino de los más grandes. Y para ir terminando, nos trasladamos hasta el barrio antiguo de Shanghái, donde encontraréis 2 puntos importantes en vuestra visita: el templo del dios de Shanghái y el jardín de Yoyuan. Este último no pudimos visitarlo por falta de tiempo. Considerado como el templo más importante de la ciudad, el templo del dios es una joya de la arquitectura. Construido en 1403, es el templo más importante que hubo en la antigua Shanghái y que se resiste al imparable desarrollo de la ciudad. Voy a aprender chino. Xin Jin Tu. Flor, flor. Como teníamos la tarde libre, decidimos coger el famoso tren Maglev. El tren Maglev es el único tren de levitación magnética que realiza recorridos comerciales y alcanza una velocidad máxima de 431 km por hora. Increíble. A tan solo 30 minutos de Shanghái encontramos Suzhou, la llamada Venecia de China. Una parada imprescindible en tu visita a Shanghái si dispones de un día libre para dedicarle a este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por sus jardines secretos. Acabamos de llegar, vamos a ver si encontramos lo que es la zona de... A ver si encontramos la zona de los canales. Vamos.
Vamos a ver. La S. Calor. Mucho calor, aquí hace mucho calor. Estamos a 38 grados. Para poder llegar aquí a toda la zona de los canales, desde la estación de tren de Suzhou, hemos cogido un taxi, que es la manera más rápida, y la verdad que no nos han cobrado mucho, unos 23 yuanes por el trayecto de media hora casi. Está muy bien. O sea que, chicos, ya sabéis, taxi. Si quieres mezclarte un poco con la gente local, os recomendamos un pequeño paseo en barco por los canales, el cual te permitirá ver cómo siguen viviendo los vecinos locales, ya que sigue sin ser una zona explotada turísticamente. $10 me ha costado a mí la cantante. Una cosa curiosa y muy típica de aquí es los grillos en jaulas. Claro. Los grillos los ponen como si fuéramos canarios, como si fueran canarios. Nosotros tenemos canarios y pájaros, pues ellos tienen grillos. Sin duda alguna, venir a Suzhou fue una gran opción para despedirnos de Shanghái. Si tenéis oportunidad, solo necesitáis una mañana para poder visitar sus canales y jardines milenarios. Y ahora, volvemos a Shanghái, donde nos espera nuestra siguiente parada, Hong Kong. Buenos días, chicos. Vamos a salir ahora mismo camino de Hong Kong. Veremos a ver lo que nos espera por allí y si podemos salir, porque hay muchas manifestaciones bastante gordas. Están cancelando muchos vuelos y no sabemos cómo va a estar el asunto. Antes de irnos, os voy a enseñar un poquito lo que es el sitio donde estamos, ¿vale? Que no os lo pude enseñar el primer día, para que veáis un poco los contrastes que tenemos aquí. Un barrio humilde, bajo lo que son todos los edificios. Para acceder a nuestro piso tenemos que pasar por la cocina de otra casa. Fresh. Sí, Vamos a enseñar la parte de arriba, que no lo he grabado. Una pequeña bordilla. A la vista está que desde las alturas se entiende mejor por qué Shanghái es la segunda ciudad más poblada del mundo.
Con más de 24 millones de personas, esta ciudad ha sido toda una sorpresa para nosotros con sus contrastes y zonas más modernas. Si venís a China, esta es una parada obligatoria. Buenas, hemos llegado al aeropuerto de Shanghái, Pudong. Al final me parece que vamos a poder volar sin ningún tipo de problema, a pesar de todos los problemas que había en el aeropuerto de Hong Kong. O sea que vamos a ver si tenemos suerte. Tocamos madera. Emocionará. Vamos a Hong Kong. Voy a comprarme una maleta. Vamos a Hong Kong, chicos. Bueno viajeros, aquí terminamos con este vídeo, espero que os haya gustado Shanghái, no olvidéis suscribiros, darnos un like y si tenéis alguna pregunta dejadla abajo. Nos vemos en nuestro próximo destino, Hong Kong. En nuestro próximo episodio visitamos Hong Kong, un lugar lleno de contrastes, donde conviven edificios tecnológicos de última generación con edificios en ruinas, mercados callejeros de imitaciones y sus increíbles vistas desde Victoria Peak, su mirador más emblemático. Os esperamos, chicos. Dicen que es típico de Asia, es dulce. ¿Cómo está? Cosa más rara, tío. Es un momento en el que parece que va a estar en la boca. ¿Qué me Me sacas? aguanto porque parece que... Lleva cosa adentro.